think we can start, Bruna. Thanks, Bruna. We can start, I think. Gracias, yo creo que podemos empezar. Gracias, Bruna, y buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros desde todas partes del mundo y en esta serie de webinars donde exploramos el marco de acción de WHR con la educación para la partería. Bienvenidos a los que estuvieron hace 2 semanas y bienvenidos para las personas nuevas también. Me repetiré un poco para las personas nuevas. Mi nombre es Felicity Copeland, soy partera en Australia con la sede principal de la Oficina de las Naciones Unidas para el Fondo de la Población. Y es un honor formar parte de este grupo con la OMS, con UNICEF, ICF y perdón, y también con las organizaciones locales de medicina, medicina tropical y institutos de educación. AIME está dedicado a apoyar la educación y capacitación globalmente y ofrece oportunidades para reunirse, compartir y trabajar en la educación globalmente. Por favor, sigan en sintonía y vamos a ver algunos de los resultados que pueden incluir este currículo y también la parte de post-enfermería y la educación que tenemos para ustedes. Así que estén atentos. Y estamos muy agradecidos con Johnson Johnson por el apoyo y también la visión y liderazgo de la sede principal de la Oficina de las Naciones Unidas para la Población. Entonces, aquí con Erin Ryan, con la asesora de ICM de Educación, Rose Ann Sadler, analista del programa de Salud Sexual Reproductiva, y muy apoyados por Bruna Bimbato, quien es nuestra reina logística y digital desde Brasil. Y un especial mención para nuestros intérpretes que ustedes están escuchando en español, francés y árabe en este momento. Así que paso 2 de la serie de los webinars. Vamos a escuchar de 2 oradores que van a compartir su experiencia y sobre el significado de recolectar y analizar los datos de partería y el impacto de esto, no solamente en el espacio de la educación. Tenemos por 1 hora, así que para hacerlo interesante y estimulante, queremos escuchar de ustedes. Entonces, por favor, usen la casilla del chat para la plataforma, compartir sus pensamientos, hacer preguntas, y esta es la oportunidad para reunirnos esta hora cada 2 semanas. Así que les entregaré a mi colega Erin, quien les va a dar una breve vista general y les presentará una encuesta donde escucharemos de ustedes. Erin. Gracias, Felicity. Y voy a decir que exactamente lo que dije la vez pasada, y ojalá al final podamos, vamos a desmutear las personas o a activar micrófonos de todos cuando quieran hablar. Entonces, la OMS, el marco para la acción, tiene que ver con la educación para la partería, que tiene que ver con la calidad del cuidado y también ofrecer la agenda para la atención en salud. Y la OMS hace una valoración muy integral con el plan de acción de 7 pasos para fortalecer la educación en la partería. Este marco identifica 3 prioridades estratégicas y aquí tenemos la certificación y el liderazgo en la partería y una alineación de los aliados para mejorar la calidad de la educación. Y se ha desarrollado un plan de educación
para la partería, y este plan de acción reconoce una amplia variedad de educación en los países. Así que sabemos que algunos países están al principio de la creación y de los estándares, algunos están muy avanzados. Y este plan es muy flexible y adaptable a cualquiera para mejorar su educación. Los 7 pasos lo ven en la pantalla, que es fortalecer el liderazgo, tener datos, hacer liderazgo, la defensa de los programas y conocer las instituciones y los mentores clínicos, fortalecer los estándares y el currículo, educar a los estudiantes y monitorear y evaluar y ajustar. Y comenzamos de nuevo. Siguiente. Hoy día vamos a estar hablando del paso 2 y este es recoger datos y evidencia, y creo que puede ser un poco intimidante que piensen que es difícil solo para académicos y que yo soy partera y qué tengo que ver con estos datos. Bueno, pero si queremos un plan de educación de partería que sea fuerte, tenemos que tener datos. No podemos solamente decir, yo sé que hay unos estudiantes o que tantos estudiantes pasaron la prueba. Yo lo sé. Tienen que probar que lo sabemos y así es que podemos hacer los cambios. Entonces, aquí el plan debe estar incluido en el plan de salud nacional basado en los datos y evidencia actuales. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos que saber qué existe, qué está funcionando, qué necesitan las familias y los recién nacidos y las mujeres. Fortalecer y mejorar lo que ya está sucediendo y queremos pruebas de eso. Entonces, el colectivo de datos y evidencia en este paso de acción va a ser continuo y tendrá en cuenta todos los demás pasos. Así que no es difícil tener los datos, recopilar datos de este grupo. Vamos a hacer una encuesta. También la creamos para ustedes, para ver cuántos países hay, cuántos países están asistiendo. Está asistiendo la vez anterior, esta vez también. Y también la India tiene el número más grande. Y pues yo estoy en Estados Unidos, así que para mí es lejos, pero están hasta Nepal. Y uno de los intérpretes también que está en Estados Unidos. Así que aquí tenemos información. Entonces vamos a ver las encuestas y todos pueden responder y van a ver las opciones sí, no o no sé. Entonces, cuando se obtiene o recopila información o datos en su rol como partera, tiene confianza de en esa educación, y 3, siente que su facultad u organización necesita dirección en este paso. Vamos a tener la encuesta. Colectas datos y evidencias en tu rol actual como partera. Tienes la confianza o la seguridad de la recopilación de datos y evidencia para utilizarlos en la mejora de la educación de parteras. Y sientes que tu facultad u organización necesita orientación en este paso. Pueden votar, por favor. Y vamos a ver qué dice la gente. Cómo manejan, no se preocupan tanto, hay poca fiscalización, pero bueno, acá la cosa siempre ha sido distinta, que bueno, la norma es para todos por igual. Aquí la excusa, desgraciadamente. Claro, hay que Para observar, tenemos 350 personas. Vamos a ver cuántos han respondido. Vamos a ver los resultados. Muy bien. Recopilas información en tu rol actual. 78% de las personas dicen que sí. Y otro porcentaje dice que no está seguro, el 9%. Bueno, tienes la seguridad de la recopilación de los datos para mejorar la educación. Sí, 72% de confianza. Y sientes que tu organización necesita orientación. 84%. Vemos como la mayoría de los datos, la gente piensa que los sabe cómo usarlo, pero otros necesitan o creen que necesitan una dirección.
Entonces vamos a ver si podemos ofrecer esa orientación aquí en nuestras entrevistas con nuestras panelistas. Y le entregaré a Felicity para nuestro siguiente panelista. Gracias, Aaron. Nos encanta hacer estas encuestas porque nos da un sentido de lo que está sucediendo, quién está recolectando datos. Me impresiona mucho que el 78% tengan esa confianza. Así que eso podrá representarlo. Y es un placer para mí presentarles a nuestro orador, Andrea Knowles, que es analista de datos con 30 años de experiencia y el área de interés es la salud sexual reproductiva y mucho trabajo de Andrea es hacer los datos complejos, fáciles de entender y relevantes. Muchos conocerán el trabajo de Andrea y es también escritora del reporte mundial sobre la partería y qué bueno que ella esté aquí con nosotros. Así que bienvenida, Andrea. Gracias, Felicity. Qué bueno estar aquí. Bien, es un placer tenerte y creo que debemos simplemente entrar en el estado del reporte y pedirte que nos des una vista del propósito del mismo y por qué eso es tan importante. Bueno, es una pregunta importante, así que en el estado de ese reporte, el reporte del 21 fue el tercero en la serie de 2011, el segundo en 2014, y entre esas fechas ha habido muchos reportes que se han realizado y este reporte fue especial en muchas formas y una de las razones por la cual pienso que es especial es que es el primero en incluir a todos los países del mundo en 2011 y 2014. Y ahora tenemos otros parámetros de medición, así que tienen que ver con los ingresos. Es que esto ayuda a, o con muchos mensajes de defensa. Aquí se puede comparar con otras partes del mundo y es fácil ver si su propia institución o país podría hacerlo mejor o puede compartir sus éxitos con otros. Así que este reporte está diseñado principalmente como herramienta de defensa y toma muchos datos y poder usarlos para estimular ese diálogo al nivel global y también al nivel país. Y otra razón por la cual esto es tan importante es que se enfoca enteramente en la fuerza laboral y la mayoría de las personas usan esos datos con esa provisión de servicios más generalmente y aquí si no tienen una fuerza laboral que sea adecuada no pueden entregar todo. Así que para poder entender esos datos pueden observarlo. También reconoce explícitamente el aislamiento y el trabajo y no observa solamente los trabajadores de la comunidad, en fin, los ginecólogos, pero ver si encaja dentro de ese equipo. También dicho esto, el enfoque principal, como se sugiere, es sobre las parteras y sobre la parte sexual, reproductiva y la fuerza laboral. Entonces, esos son indicadores más generales sobre el trabajo que se está haciendo y sobre la educación o el proceso regulatorio o el ambiente en el que trabajan. Muy bien. Hubo un reporte muy integral y me gusta la forma que se refiere a él como herramienta de defensa, porque necesitamos esto para estimular este diálogo y también fortalecer la educación. Eh, Andrea, has hablado de los indicadores y eh, ojalá puedas compartir la pantalla porque ahí tenemos los perfiles del país como componente del reporte. Entonces, si nos puedes explicar estos, por favor. Sí, un placer.
quiero pedirles confirmación, si puedo ver la pantalla, o pueden ver mi pantalla. Sí podemos ver una diapositiva, sí, correcto. Bien, pensé que podría ser de ayuda hoy, para los que no estén familiarizados con cómo encontrar esos recursos, para mostrarles si lo pueden hacer en la página web eh, de las Naciones Unidas y los datos a nivel país que muchas personas no conocen, que pueden tener eso y descargarlo en la página web. Entonces, si los puedo mostrar con la página unfpa.org, pueden ver que es una reproducción de la página frontal del reporte y hay una riqueza de mensajes, información de la defensa en la parte de esa pantalla, parte superior, pero si bajan y bajan y bajan con la parte inferior de la página, tienen el mapa mundial y pueden acceder a los datos, a la información en ese país. Y hay diferentes formas de hacerlo. Y si vienen de un país muy grande, por ejemplo Australia, pueden encontrarlo fácilmente en el mapa. Y esto les da unas estadísticas en un enlace aquí para poder acceder a su perfil país. Si son de un país más pequeño, una isla o algo que no sea muy fácil de ver en el mapa, pueden ver ese botón y seleccionar la primera letra. Entonces, por ejemplo, usamos este ejemplo de la República Democrática y hacen clic allí. Si hacen clic en ese PDF de ver el perfil país, los llevará a el perfil de su país de 2 páginas. Y ahí es donde pueden ver sus datos de su país que se publicaron en este reporte. Y antes de mostrarles esto, quería llevar su atención a este enlace que nos muestra los perfiles de país, y esto nos llevará a un libro guía muy integral eh, que se usó en el perfil país. No tengo el tiempo hoy de hablar en detalle, pero les puedo motivar a visitar ese documento y está disponible en la página web en inglés, pero aquí creo que hay unas traducciones no oficiales, definitivamente en francés, pero si es de ayuda a ustedes, por favor, hablemos y podemos hacérselo llegar. Pero miremos ese perfil. Comienza con la información contextual para los indicadores de reproducción sexual y de los neonatos y demás. Vamos a ver los datos de la fuerza laboral. Nos muestra qué números el país entregó a la Organización Mundial de la Salud para decirles qué tantos tienen, o qué tantas enfermas, qué tantas parteras, eh, trabajadores, practicantes tienes, obstetras, ginecólogos, y de qué año vienen esos datos. Así que la mayoría de casos son de 2019, ya están 4 años desactualizados. Volvemos a los datos. ¿Y cuántos tienen ustedes? Aquí nos dan esta columna la cantidad de graduandos, eh, y esto nos ayuda a tener una claridad, no solamente en los protocolos de hoy, sino en las fuerzas del futuro y si se está produciendo suficientes parteras en su país. En la parte inferior de la primera página tenemos algunos modelos y proyecciones, y lo que estamos haciendo aquí es comparar cuántas parteras se necesitan en su país para poder satisfacer las intervenciones con lo que se tiene para
el tamaño de la escasez y luego proyectar al año 2030. Si continúa produciendo parteras y trabajadores de la salud a la misma velocidad que se producen actualmente, ¿cómo va a ser en el 2030? Eso se hace de manera separada y con las trabajadores y demás. Y tenemos la distribución y la edad. Y es interesante para el público de hoy, para ese entorno. Entonces, ¿qué sabemos sobre las políticas en su país? Tenemos las políticas y las posiciones de liderazgo, en la educación y qué tipo de caminos existen en su país o si se llaman ellas mismas parteras. Entonces ahí tenemos las políticas, los entes regulatorios, los procesos y la información sobre estas asociaciones. Aquí tenemos otros resultados. Tenemos indicadores que se llaman las personas en necesidad. Con el número de trabajadores que tenemos, se pregunta cuánto se necesita para el cuidado esencial. Entonces, estamos en 2021. Incluso si todos estuvieran trabajando todo el tiempo, solamente podrían tener 62%, y eso se proyecta que mejore a el año 2030. Así que esas son las acciones que se necesitan. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla, pero quería decirles una cosa más, si podría, Felicity, y es que sabemos que no todos los perfiles de país son correctos y completos. Hay brechas, hay imprecisiones. La gente nos lo ha dicho por los últimos años y yo diría que ahora es el momento de hacer algo al respecto. Si el caso es que no es correcto, eh, el momento para actuar es ahora y se puede repetir esta actividad en el futuro. Tenemos los datos útiles y toma tiempo mejorar esos datos y mejorar los sistemas y también el compartir de datos. Así que estoy apelando a ustedes no esperar al siguiente para tratar de hacer algo al respecto, si es que hay una siguiente oportunidad en su país. Voy a dejar ahí, Felicity. No, por favor, podrías continuar para siempre. Hay tanta información sobre esto y particularmente en los perfiles de país, les pedimos mirarlos. Así que eh, estoy preocupado por el tiempo porque tenemos más presentadores, pero si la gente, por favor, deje sus comentarios en la casilla para hacerle preguntas a Andrea. Y una pregunta al final, y es, en términos de la educación, esta es una de las recomendaciones clave que sale para hablar de la educación en la partería. Entonces, ¿cuál es la clave para que recolecten o sepan las parteras? Eso relacionado con la educación, sí. Entonces, creo que hay algunos datos esenciales que los países deberían acceder. Am, Primero que todo, ¿cuáles son los caminos que existen en su país? Algunos países solamente tienen una, eh, una forma con las parteras y tiene que haber claridad sobre esto, cómo existen estos caminos y el punto hasta que tienen los estándares de la educación de la partería. Sabemos que muchos países tienen algunos caminos, pero hay otros que no adhieren a las normas. No se sabe cuántas parteras están pasando por cada uno de los caminos y cuáles son las competencias que poseen o que tienen. Y eso es para mí lo más importante. Y quizá, bueno, todo es importante,
saber cuántas parteras se están produciendo en su país. Y eso suena como una pregunta sencilla, que no debe ser difícil de responder, pero es sorprendente lo difícil que es. Y los países, ya sean de alto o bajo ingreso o mediano, eh, se piensa que tiene que ver con el hecho de que hay esos caminos y en muchos países la educación eh, sucede en el sector público y privado y tiene que haber un mecanismo para tomar los datos de todas esas instituciones educativas en un solo lugar para poder ver qué pasa en el país como un todo o en el estado como un todo. Es la estructura. Entonces, el mensaje de hoy es, sí, claro, la gente puede tener esa información de su propia institución y tienen que trabajar juntos con las instituciones en el país para reunir esa información y ver cómo vamos internacionalmente. Estas son las dos cosas esenciales, pero también sería muy bueno ver las competencias, qué competencias tienen los graduados con los estándares globales en la realidad y también inherentes. No podemos mejorar la calidad de la educación de las parteras sin saber dónde estamos ahora y sin ver las brechas. Así que también está la pregunta de quién está educando eh, a estas mujeres. ¿Hay suficientes para la siguiente generación? Y eso es lo que es más importante. He ido demasiado lejos, pero bueno, creo que hay mucha información que está entrando y es un reto para todos, yo lo sé, tenemos los estándares y todo es muy importante, pero a veces es imposible tener esas educadores educados a una norma para dar esa educación. Así que realmente nos lleva al paso 3, que es el siguiente webinar sobre esa defensa y esa vinculación que se arma y poder implementar mejoras en la educación. Entonces, mucho que pensar. Muchas gracias, Andrea. Vamos a contactarte al final y sé que hay muchos comentarios, pero bueno, Erin, te entregaré ahora. Yo sé que tú manejas muy bien el tiempo y vamos con el siguiente orador. Gracias, Felicity. Quiero reconocer las preguntas que vemos en el chat. Vamos a responder cuantas sea posible y les aseguraremos que las respuestas les van a llegar. Muy bien. Me complace saber que estamos hablando con la señora Brenda Tambo Zulu esta mañana y Brenda es amiga mía y también es educadora senior de partería en la Universidad de Zambia, de Apex. Tiene mucha experiencia en recopilación de datos y cambiar cómo las cosas están sucediendo en su país, Zambia. Ella está haciendo un PhD, que es manejar el abordaje de la reducción de la mortalidad. Y eso quiere decir que vamos a decirle doctora Zulu muy pronto. Yo creo que al principio del año entrante, ¿no? Muy emocionados por eso. Y también eres líder de el marco de fortalecimiento de la partería y de ICM y el gobierno nacional. Estás trabajando para crear un plan nacional de partería para los proveedores y trabajado mucho con ICM sobre los temas educativos. Así que hemos tenido muchas oportunidades de colaborar, pero ahora vamos a hablar de los datos. Así que entremos a nuestra primera pregunta. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Erin. Puedes comenzar. La gente estaba muy intimidada por esto. Tú eres académica, tú tienes un doctorado. ¿Puedes contarnos por qué la gente está interesada
y por qué debería estar interesada y por qué deberíamos obtener datos y quién debería estar recopilando datos. Gracias por esa pregunta y los datos o la recopilación de datos es algo muy importante que hacer. Normalmente tenemos una recolección de datos en muchas formas, en nuestras actividades diarias y es muy importante para nosotros. Así que en lo que se trata de los temas de la eh, partería, son datos que traen mejoras en la atención de los pacientes y eso es algo muy importante. Si ustedes recopilan datos, esto les ayudará en la forma de manejarlos y qué clase de acción se va a tomar o qué curso de acción se va a tomar. Y volviendo a la pregunta de la recolección de datos, en el sector salud, cualquiera y todos pueden estar representados. Y aquí, para que ustedes tengan información, entonces aquí tienen un problema y con las condiciones tenemos los datos que han sido recopilados. Probablemente veo la información que se está ingresando y eh, reportes sobre tipos de condiciones médicas. Entonces, aquí cuando observamos esos datos, uno podrá tener ese problema en nuestra comunidad, en el sentido de que tenemos tantas que vienen con esa condición particular, que con esta grabación también se puede hacer un seguimiento en la forma en que tenemos estos asuntos. Dependiendo del resultado, tenemos esa administración y podemos ver si el cuidado que se está dando, eh, se podrá evaluar el cuidado. Entonces, podrán decir, oh, vamos a estar en ese aspecto y mejorando. Y ahí entra la atención en salud a pacientes. Otra parte importante, estamos recolectando tantos herramientas de recolección de información. A medida que la recolectamos de las varias fuentes, tenemos interacción y tenemos los factores de riesgo. Y otra razón por la cual se recolectan es, tenemos que ver qué se está manejando. Eso es muy importante, la atención en salud. Y aquí queremos que, o sabemos que la gente quiere intervenciones de cuidado en salud y tenemos o queremos recibir esa atención en salud y queremos decir, bien, esto es lo que se necesita y necesitamos cambiar esa dirección. Y la otra razón por la cual esto es tan importante y se basa en evidencias, podemos decir que la mayoría de las personas eh, se dejan a la academia, entonces no es el caso. De hecho, para que las personas en la academia puedan jugar con los datos, confían en la información y están interactuando y son los que recolectan los datos, pero aquí los datos pueden ser incompletos y se vuelve muy difícil. Y ha sido visto que es muy importante para nosotros como parteras estar involucradas en esa recolección para que se recolecten los datos de calidad que podamos usar y eso fue lo que hicimos. Y podemos mejorar el cuidado y los planes. Y la otra razón en la que puedo pensar es la planeación, la atención en salud y la asignación de recursos
en lo que hagamos tenemos que planear. La planeación es muy importante y solamente podemos planear si tenemos algunos datos con ustedes. Tenemos que saber probablemente cuántos o cuál es la población que estamos atendiendo y las condiciones, y con este tipo de información se podrá planear en los servicios que tienen que ofrecer, los recursos que tienen que tener para poder catapultar eh, o impulsar esa información. Así que te voy a interrumpir. Yo tengo preguntas con base en eso. Eh, no quiero saltar las conclusiones, pero lo que te escucho decir es que los datos son poder. Y si yo tengo toda la información, la puedo usar como herramienta para el cambio. Y te voy a pedir específicamente hablar sobre la educación y vamos a ver la herramienta. Entonces, aquí vamos a ver la educación. Si estamos recopilando la información de los datos, factores de riesgo, lo que está sucediendo en tierra, ¿cómo impacta esto la educación? Bueno, la forma en que impacta la educación es muy importante también. Realmente tiene alguna relación con lo que se me pidió hablar, y cuando volvemos a la educación, mientras estamos capacitando las parteras, les damos la información que pueden usar para las mejores prácticas. Entonces, con esta información, podemos definitivamente aplicar la evidencia que se tenga en en estos entornos. Y tenemos en Estados Unidos esas intervenciones, y aquí, si tenemos la información en Estados Unidos recopilada, hicimos, oh, Brenda, eh, así se debe hacer. Entonces, si yo no recopilo mi información, entonces voy a tener cuidado de lo que me están diciendo. Y cuando lo aplique, entonces voy a decir, Aaron me está mintiendo. Y lo que tenemos que hacer es también, con lo que tenemos, recolectar los datos y ver si algo se puede utilizar y en mi entorno. Entonces ahí vamos a tener evidencias y vamos a decir, bien, para mí eso no funciona o sí funciona. Entonces, es esa evidencia con la que le voy a decir a mis estudiantes. Les voy a decir, bueno, van a escuchar sobre eso. Entonces, esto es lo que funciona aquí. Pero aquí es lo que vamos a ver. Interactuar con los estudiantes es, con los estudiantes que vienen, quieren aprender más. Podemos ver que debemos darles esta información y explicarles cómo recopilar los datos para que aprendan cómo ver los problemas, manejar los problemas que los afectan en su localidad, usando la evidencia como la que estamos recopilando. La otra forma en la que los datos o la información afectan a la educación es la promoción de pacientes o la promoción de la seguridad y la calidad para los pacientes. Y como partera siempre vemos que nuestros pacientes estén seguras y que tenemos la calidad para que puedan volver, y para ver las complicaciones y lo que nos puedan decir. Entonces, aquí sucede lo contrario. Los clientes no van a venir, o esto no es lo que queremos, y queremos reducir la mortalidad de cualquier forma posible. Y la incorporación de esos datos en los pacientes es muy, muy importante. Y aquí podemos practicar definitivamente, asignar la importancia a recolectar la información y la precisión. Así que nos dan los datos para poder interpretar y
en la práctica al final del día lo podrán ejecutar. Me encanta la forma en que enmarcas esto, muy claro. Si sabemos lo que está sucediendo en la práctica y demás, y en el mundo real, sabremos lo que le enseñamos a nuestros estudiantes. Si hay un tema con la nutrición, si los pacientes están luchando con esto, entonces no lo enseñamos en la parte clínica, va a ser un sistema roto y habrá problemas. Y ahí es lo que escuchamos. Es un enlace importante y creo que lo debemos hacer más frecuentemente. Nos queda corto el tiempo, pero te quiero pedir que nos digas sobre esa herramienta de auditoría Near Miss y que nos cuentes un poco sobre eso antes de ir a las preguntas generales. Muy bien. Gracias, Erin, de nuevo por esto. Y sí, hemos mencionado con parte del equipo que está involucrado en el desarrollo de las auditorías Near Miss o un casi accidente, como se llama, es que tenemos la revisión de las auditorías de la muerte materna. Aquí vemos esas diferencias, pero tenemos o hemos encontrado que no tenemos esa herramienta y esa herramienta Near Miss es una que recoge los datos en los planes y las complicaciones y sobreviven. Entonces, esta herramienta podrá recolectar información sobre lo que ha sucedido y demás para que la gente pueda aprender para la gestión de la atención que se pueda lograr. Y es muy emocionante, una información muy interesante la que tenemos. Y aquí realmente tenemos esa defensa que está involucrada en el currículo y en el momento tenemos el conocimiento de la interacción con esta herramienta y si los estudiantes pueden saber cómo está la interacción, no van a tener ningún problema. La mayoría de los problemas que suceden van a ser manejados porque la gente puede saber qué está sucediendo aquí y cómo manejar la educación y demás, y obviamente ver cómo otros manejan esos problemas. Así que eso es básicamente la auditoría near miss o casi fallo. eh, y ahí tenemos todos los planes que se deben adoptar por el Ministerio de Salud y el uso diario que se le da. Muy bien. Gracias por eso. Es emocionante escuchar cómo tú y otros líderes en Zambia están trabajando para recopilar sus datos. Es un proceso que les permite tomar mejores decisiones y yo les puedo decir qué hacer con base en mi información y mi investigación. Quizá no sea tan preciso o nunca será tan preciso como su investigación. Y se nos agota el tiempo, pero podríamos hablar contigo todo el día. Tenemos muchos comentarios. Sé que no estás viendo el chat en este momento, pero muchos dicen gracias, gracias, gracias. Y creo que vamos a hacer las preguntas de los panelistas en este momento. ¿Correcto, Felicity? Sí, fue muy estimulante esta información y lo que aparece aquí en el chat entre Andrea y Brenda. Tenemos dos cosas que hacer. Se nos olvidó la segunda encuesta. Y antes de hacer eso, sería muy bueno si podemos compartir y son las cosas que están pasando en la práctica con la recolección de datos y el punto sobre el currículo y qué ha funcionado y qué sería muy bueno compartir. Nos queda tiempo para algunas preguntas al final. Erin, ¿tú quieres continuar con la encuesta? Vamos a recolectar más datos. Ahí tenemos la importancia de la recolección de datos y estas preguntas pueden venir directamente del plan de acción de 7 pasos y son los estándares
de la partería que existen en su país. Hay enlaces cercanos con las instituciones educativas y los educadores, perdón, satisfacen los estándares. La pregunta es si no, no sé. De pronto no sepan la respuesta o sí, o no saben cuáles son las competencias de los educadores. Entonces pueden poner ahí sus respuestas. Existen las normas de la partería en su país, es la uno. La dos es, hay unos enlaces cercanos entre la institución educativa y la parte clínica. Y tres, los educadores en su facultad satisfacen los estándares de la OMS para las competencias de los educadores. Vamos a ver las respuestas. Vamos a verlas en un momento. Unos minutos. Me emociona ver que si hay enlaces entre las instituciones educativas, eso es lo que estaba hablando Brenda sobre la importancia de esa configuración clínica para ver cómo estamos hablando en educación sobre la brecha entre lo que están aprendiendo en la clase y lo que están haciendo en la parte clínica, y es una forma de cerrar esa brecha. Vamos a ver lo que tenemos. ¿Existen las normas de la partería en su país? Sí, 82%. Bien. Siempre es interesante que no están seguros del 7%, por ejemplo, acá. Vamos a ver cómo averiguar ese dato. Hay enlaces cercanos entre instituciones educativas y la parte clínica. Sí, dijeron que sí el 67% y que no el 24%. Y los educadores en su facultad satisfacen los estándares de la OMS para las competencias de la educación. Hay 19 competencias, podemos hacer un webinar sobre eso. 55% dicen que sí, otros dicen o no están seguros. Entonces, muy interesante. Aquí hay unos enlaces y hay estándares, y otra pregunta que podemos tener o discutir sobre esto sería si los estándares se basan en los datos del país o se basan en lo que tienen que hacer los parteros, porque tenemos el alcance de la práctica. Y eso es lo que están necesitando las personas en nuestro país. Muchas gracias por eso. Deberíamos ir a las preguntas y respuestas para nuestros fantásticos panelistas. Hay muchas. Sí, creo que ha estado muy bien y tenemos muchas preguntas sobre la guía de la recolección de datos, y la gente tiene que recolectar los datos y cómo recoger esos datos que están mal, claramente, y dónde los llevamos. ¿Hay algún tipo de guía, de dirección sobre eso? Entonces, para resumir, ¿cómo recoger los datos? Es una pregunta difícil. Yo creo que a nivel institucional hace las cosas complicadas y con dificultad. Se tiene que ver una base de datos nacional, y tenemos las instituciones educativas deben ver cómo trabajar colaborativamente para desarrollar el sistema y ver que es una cosa fácil de lograr o fácil de decir, no fácil de lograr. Entonces, en términos de corregir los datos, se ha hablado mucho sobre esto y realmente todo ha sido validado eh, en los países respectivos, así que no lo incluimos. Pero a pesar de esto, sé que nuestros problemas con la precisión, si ese es el caso en su país, entonces hay dos personas con las que tienen que hablar. Tenemos el punto focal, intérpretes, no sé cómo interpretaron esa parte, pero debe haber alguien en cada país que reporta al Ministerio de Salud y es responsable de reunir la información
de la fuerza laboral allí. Entonces, esa es la persona con la que ustedes pueden hablar. Y si se trata de ese entorno, el sistema educativo y demás, esa información vino de la Asociación de Parteras dentro de su país. Así que tendría que hablar con su asociación para ver cómo recopilar esos datos y asesorarse o cómo piensan que se puede hacer de manera precisa. Muchas gracias. Es un buen punto para recordarnos que todo se validó y se publicó en el reporte y sabemos que no siempre es sencillo, pero sí hay un alcance amplio que se está buscando lograr y es muy revelador. Quedan un par de minutos, Brenda. Una pregunta para ti sobre, bueno, Aaron, no sé si tengas alguna. Sí. ¿Qué estrategias se han desarrollado para la reducción de la mortalidad? ¿Has trabajado sobre la equidad y la educación de las parteras? Ok, bueno, muchas gracias por esta pregunta. Em, Estoy seguro que la persona entiende eh, la extensión de la mortandad materna. Entonces, Zambia está donde está. Perdemos muchas madres y la causa de muerte es prevenible. Así que no hay mucho más que se pueda hacer, pero la mayoría de las causas es lo que podemos hacer nosotros y con la materno mortalidad se ha visto algo que no tiene una sola intervención que estamos manejando y abordando esa materno mortalidad y esto pide muchas intervenciones. Así que con algunas de las intervenciones que tenemos y se están haciendo, entonces los datos son una de ellas. Se está recolectando esa información y se podrá saber cuál es o qué está causando esta mortalidad y pueden saber el tipo de cuidado que se le está dando. Aquí la información transmitida y con la información que se tiene, todos los demás en el mundo, en todo el país o todo el sistema pueden ver eh, y son datos en tiempo real. Entonces, se puede actuar casi que inmediatamente. Y tenemos intervenciones como estas, eh, donde están viniendo entrando en juego. Tenemos las parteras y tenemos el conocimiento y los temas sobre la infraestructura. Tenemos los equipos y es toda una regulación que forma parte de los problemas que se están observando para abordar estas muertes y tenemos esa fuerza, por ejemplo, si no se tiene todo lo que se necesita, cada uno de estos puede manejarse sin resolverse. Ahora, cuando se trata de esta información y la atención, si estamos en el cuidado respectivo, eh, si se tiene el conocimiento, la sabiduría de los procesos, los equipos, entonces puede haber un temor, pero de pronto tiene que tener su propio entorno y hay muchos temas que se están armando para ganar esta batalla. Bueno, Brenda, fueron muchos indicadores y me encanta que estés trabajando en ese cuidado maternal. Esa es la parte central de nuestro trabajo. Aaron, yo sé que quieres abordar la pregunta rápidamente. Quiero reconocer que tenemos las preguntas que las que están luchando.
hay parteras que están luchando, no todas estamos empoderadas, no todas están creando herramientas. Algunos trabajamos en lugares donde hay sesgos y se tratan distinto, pero no podemos abordar eso y vamos a hablar mucho sobre la defensa. Espero que vuelvan a eso y sepan que en términos de datos, el uso de los datos y mostrar que las parteras son una excelente forma de dar esa información. Entonces, eso trabajado en Estados Unidos y quien haya posteado esto, por favor, lo podemos hablar después. Hay tantas preguntas que no logramos responder. Entonces, si quieren un reporte donde podemos ver las preguntas de nuestros analistas, bueno, volvemos a ustedes. Gracias. Gracias, Bruna. Lo que quiero decir en esta diapositiva es agradecerles a todos los que van a hablar sobre la educación en la partería y hablamos con Andrea Nova que nos ha dado tanta información y hemos sugerido que tenemos una plantilla sobre los 7 pasos y ahí la podemos en el siguiente webinar. Gracias, Bruna. Gracias a nuestros intérpretes que se han unido y estos intérpretes no son parteras, así que hacen un gran trabajo. Así que gracias por todo. Vamos a la siguiente diapositiva. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en el próximo webinar en 2 semanas, que tiene que ver con la defensa y el compromiso público, que entra mucho en este tema. Así que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Bye. Thanks, Bye. Andrea. Thank you all. Thank you, Brenda. Thanks, Andrea. Thank you. Thank you, Bruna. Thank you, Kennedy, for coming. Thank you, Priscilla, Christina, everybody in the audience. Dance our way out. Thanks, everyone. Take care.